saludo al señor senador del partido de la U, Julio Elías Vidal. Senador, buenos días. Buenos días, Julio, a ti, a toda la mesa de trabajo y a toda tu amable audiencia. Permítame hacer una ronda en este momento con mis compañeros en Europa y en Estados Unidos. Quiero preguntarle a Laura en Madrid. Pero antes, Juan Esteban en Washington, ¿usted tiene licencia de conducir? Félix, en Estados Unidos, ¿usted tiene licencia de conducir? ¿Usted paga impuestos por tener licencia? Eso sí no sé, pero licencia sí tengo, pero no sé si se paga por la licencia, eso sí no lo tengo claro. Licencia sí, pues, porque es básicamente el documento de identidad que uno tiene más a la mano en Estados Unidos. Uh-huh. A ver, Juan Carlos, en Medellín, ¿usted aceptaría pagar impuesto por tener licencia? No creo que sea tan fácil. No, imagínese, tengo licencia desde los 15 años para conducir, con seguro además incluido, pero ya cuando uno ya está pagando un impuesto vehicular ya es suficiente. ¿Más impuestos? Darío, en Cali, ¿cómo le parece la idea de ese impuesto? No, señor, invíteme a otra cosa, Julio, de verdad. No, ¿cómo se le ocurre? Uno paga para poder que se le expidan. ¿Qué pasó con fuera Juan de eso? Esteban? Y fuera de eso uno dice que tiene, como dice Juan Carlos Higuita, pues uno paga impuesto automotor. No, más impuestos no. Martín, en Barranquilla, ¿cómo le parece la idea? Tampoco, y como decimos aquí en Barranquilla, cógeme ese trompo en una uña. No, Julio, no se puede. Sí, pero están molestándose conmigo. No, yo no soy el de la idea. Permítame ir a Cartagena. Erix, ¿cómo le parece? No, para nada, Julio. Si ya cuando uno renueva la licencia tiene que pagar también un tributo, imponerle un impuesto sobre otro está de más. A ver, no sé si está Laura o Paula. ¿Quién está en Madrid? Laura, ¿usted pagaría impuesto por tener licencia de conducir? No, porque además ocurre una cosa, Julio, y le pasa a mucha gente que se sacan el carnet de conducir y luego nunca conducen. Así que imagínese usted tener una licencia de conducción, luego nunca conducir, porque hay gente que le puede dar miedo el conducir y entonces ya estarías multiplicando los gastos que tiene. Ya uno cuando tiene el permiso de conducir y además conduce, bueno, un impuesto de circulación es algo lógico, pero solo por tener la licencia no. Bueno, Marcela. No estoy de acuerdo, tampoco. Espinosa. De ninguna manera, ya en Colombia pagamos tantos tributos que es imposible de contar. No. Juan Diego. No. Tajante. Pero usted es un hombre de la calle que siempre está con los impuestos, con los peajes. ¿Por qué no pagar un impuesto por tener licencia? No, pues es que, pagar impuestos uno los paga, pero pues más. Es lo que decían los corresponsales, ya uno paga aquí el SOAT, aparte tiene que pagar el trámite de la licencia, son varias cosas, ahora adicional. Ahora, es que abrir uno la billetera, a ver. No. Sí, es que pueden El cobrar todo impuestos riesgo. también por tener cédula, por mi carnet de bombero, también hay que pagar impuestos. No. Senador Vidal, ¿por qué razón usted está proponiendo pagar impuesto por tener licencia? Bueno, Julio, primero es Elías el apellido. Segundo, no es un impuesto. No es un impuesto como malintencionadamente lo han dicho varias personas que salieron a criticar la iniciativa. Y tengo que hacerte una introducción para que se entienda bien de qué estamos hablando. Hay un proyecto de ley haciendo su trámite, su curso en el Congreso de la República. Yo soy el ponente para el Senado. El proyecto de ley habla de licenciamiento gradual para conductores novatos y de licenciamiento por puntos. Esto sí existe en otros países como Estados Unidos, España, Alemania, Chile, México, etcétera. Licenciamiento por puntos es que a ti se te asignan unos puntos a tu licencia de conducir y se van reduciendo esos puntos a medida que cometes infracciones de tránsito. Y licenciamiento gradual es para aquellos que apenas aprenden a manejar. La licencia queda sometida a su aprobación a que la persona no cometa infracciones durante cierto periodo de tiempo, que en el proyecto lo estipulamos a 1 año, extendible a 2 años si esa persona comete alguna infracción. Durante ese tiempo pues tendrá obviamente ciertas restricciones para manejar como conductor novato. Ya esto no tiene que ver con los autores del proyecto, esto fue iniciativa mía como ponente en tercer debate, que incluí lo de un seguro
contra accidentes para daños materiales. O sea, esto es como un complemento al SOAT, no es que sea un impuesto, como lo están llamando algunas personas. Hay otros que lo llaman un mico, no es un mico porque se debatió en comisión tercera, ahora se va a debatir en plenaria del Senado si es que alcanzamos, ya que queda solo 1 o 2 sesiones para la plenaria del Senado esta semana que viene. Entonces tampoco lo titularía un mico, yo incluso le cambiaría esa denominación que le pusieron algunos como mico, yo le pondría el seguro de los pobres, porque está estipulado que este seguro costará cerca de 50,000 o 60,000 pesos al año para las personas que lo adquieran y les cubriría los daños materiales que tengan en un accidente de tránsito. Por supuesto, también queremos tener la mirada de las compañías aseguradoras, porque si bien en medio de esto que se ha comentado que podría ser un mico, porque usted dice, no es un impuesto, pero sí es un nuevo seguro obligatorio distinto al SOAT, que ya bien claro que pues sí es. Queremos saber con Gustavo Morales, presidente de este gremio que nos acompaña a esta hora y saludamos, le damos la bienvenida, pues ustedes, porque dicen que esto no los beneficia como en su momento algunas voces dijeron, que por supuesto ustedes iban a ser los mayores beneficiados porque les entraría una nueva plata a las aseguradoras por cuenta de este nuevo seguro obligatorio. Hola, buenos días a usted y a todos los oyentes. Julio, buenos días también, y un saludo muy especial al senador Elías Vidal. No, mire, antes de contestarle específicamente su pregunta, déjeme decir 2 cosas. Estamos totalmente de acuerdo con el senador Elías en que el proyecto de ley sobre licenciamiento por puntos es un buen proyecto de ley. Se ha venido tramitando en los últimos 2 años con mucha seriedad por parte del Congreso y una de las críticas que le tenemos a este artículo específico que apareció en el tercer debate, como bien lo explica el senador, es que obligaría a hacer una conciliación y de pronto los tiempos no van a alcanzar y se echaría por la borda un muy buen trabajo legislativo. Entonces la primera crítica es, hombre, lo mejor puede ser enemigo de lo bueno, no dañemos un buen proyecto de ley por esta idea de este artículo. Eso es lo primero. Lo segundo, este artículo específico, yo podría estar de acuerdo con el senador Elías Vidal en que no se trata de un impuesto, se trata más bien de un seguro obligatorio, ese es como el concepto riguroso al que tenemos que referirnos, pero no, los seguros obligatorios no son en términos generales una figura que le guste al sector asegurador. Ese mito urbano que está como inferido en su pregunta que recoge como la percepción que hay en la calle de que esto le encanta a las compañías de seguros, no, los seguros obligatorios tienen que estar muy bien diseñados, tienen que ser como una fina maquinaria de relojería para que funcionen bien. De lo contrario, generan lo que Julio insinuaba en sus primeras consideraciones, generan malestar en la opinión pública, incomodidad, no está claro a quién protegen, por qué esa tarifa y no otra, por qué a mí y no al vecino. Entonces nosotros le pediríamos al senador Elías Vidal y a los demás congresistas que más bien abramos unas mesas de trabajo en la próxima legislatura con calma para ver cuál es el mejor camino para resolver el problema que se quiere resolver, que sí es un problema que existe, y es cómo hacer para que los conductores en las vías no solo estén protegidos frente a los daños que puedan sufrir en su integridad física, que para eso está el SOAT, sino también cómo podemos protegerlos frente a los daños materiales que se puedan causar. Un seguro obligatorio puede ser un camino, pero probablemente no es el mejor o no es el más eficiente. Entonces, miremos alternativas, abordemos eso con la seriedad que amerita una política pública al respecto, pero sobre todo, Julio y oyentes, salvemos el proyecto de licencias por puntos, que es en este momento lo más importante. Senador Julio Elías, pues por supuesto la economía en los hogares colombianos es difícil, ya lo hablábamos, los colombianos pagan ya el SOAT, impuestos en revisiones técnico-mecánicas, y usted habla de un valor anual, pero sin embargo una de las personas que ha hecho esta denuncia es el representante electo Daniel Briceño, quien realmente asegura que los motociclistas estarían pagando 367,000 pesos al año y los conductores de automóvil normal 786,000 pesos al año, y es que él asegura que estos valores son los que realmente corresponden a la tarifa comercial real, que es cerca pues del 3% que ya está asegurado. ¿Qué le responde usted?
yo vi el video del representante Briceño y la verdad es que el representante electo, yo le tengo mucho respeto porque hace un buen trabajo riguroso. No sé qué le pasó esta vez porque incluso yo tengo varias pólizas de seguro en mis manos. Te las voy a hacer llegar, Laura. ¿Laura es la que habla? Sí, senador. Laura, yo tengo varias pólizas en mis manos para motocicletas y para carros que no superan los 70,000 pesos al año. Entonces, estos tipos de seguros ya existen. Ya hubo una ley que los avaló y que los sacó adelante en el 2022. Pero recordamos que la Corte Constitucional tumbó los seguros obligatorios para riesgo de materiales porque en ese entonces esa ley los puso en cabeza de los CDA, los Centros de Diagnóstico Automotriz. La Corte dijo, sí son valiosos estos seguros, sí son necesarios para proteger no solamente la integridad de las personas, sino también sus bienes, pero no pueden estar en cabeza de los CDA. Los CDA no tienen ninguna responsabilidad en los accidentes de tránsito de las personas. Tienen que estar en cabeza o del conductor o del vehículo. Esto es autonomía mía, decidí ponerlo en cabeza del conductor del vehículo, más no del vehículo. Y vuelvo y repito, esto sería un complemento al SOAT. Mira, ayer se cansaron de acusarme en las redes sociales, en varios medios, podemos leer diarios de circulación nacional hoy en día que me están acusando de tener un negocio con las aseguradoras. Miren lo que está diciendo el gerente o director de Fasecolda, que las aseguradoras están en contra de este artículo, pero yo estoy muy de acuerdo con él. Lo principal acá es el proyecto de licenciamiento por puntos y hay que salvarlo. Esto no es una camisa de fuerzas para mí, yo simplemente quise cumplir lo que dice la Corte Constitucional y saldar esa deuda que existe hoy en la legislación colombiana de un seguro obligatorio para cubrir los daños materiales que surjan en los accidentes. Nosotros vemos en ciudades como Bogotá que cuando hay un accidente muchas veces la gente se baja de sus vehículos a pelear, hay hasta machetazos en la vía pública por ver quién paga los daños materiales del otro vehículo. Eso debe acabarse en el país. En países como Estados Unidos se bajan de un accidente y lo único que discuten es quién paga, tu seguro o el mío. Claro, pero es un artículo específicamente que genera varias dudas y varios problemas, por decirlo menos. Uno de esos, y lo hemos comentado acá internamente, pues es que uno puede tener licencia de conducción, pero perfectamente puede que no maneje, o que en un mismo vehículo varias personas sean quienes lo usen. Esos dos, entre muchos otros problemas. Y otro también que usted ha tratado de explicarnos en esta respuesta anterior, pues tiene que ver con las tarifas. Por eso quiero volver con Gustavo Morales desde las aseguradoras para que ustedes nos aclaren cuál sería el costo que una persona tendría que asumir adicional y cuál sería el valor que se asegura en caso de que haya un daño, sea bien una tienda, un carro, el daño que genere el conductor que se accidenta. Bueno, antes de contestarle su pregunta, dos consideraciones rápidas sobre lo que dice el senador Elías. En efecto, nosotros no compartimos este artículo por dos motivos, por los problemas técnicos que hemos ido comentando y también porque su aparición, yo no me atrevo a decir que es un mico, ese no es un lenguaje que a mí me gusta utilizar, pero sí su aparición en el debate de la segunda Cámara obligaría a una conciliación que podría poner en riesgo la aprobación del proyecto de ley en general. Entonces, eso es una preocupación que quería reiterar. Pero el senador tiene razón en una cosa que, fíjese cómo estos espacios donde se presentan como controversia terminan siendo de diálogo y de construcción. Hay un problema que hay que solucionar. Entonces, sentémonos, ojalá el senador lidere esas mesas para ver si cuál es la mejor forma en que se puede solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la protección de los daños que se causan en vías a materiales, de tipo material, no de tipo personal. Ese es un problema, hay que solucionarlo, hagámoslo con calma, con juicio y con los mejores estándares internacionales. A su pregunta, uno de los defectos que le vemos al artículo es justamente ese. Nunca es buena idea, no es una buena práctica que el legislador que se ocupa como de los principios generales en estos temas técnicos defina
con tanto nivel de detalle de tarifas, porque las circunstancias cambian, los riesgos cambian, la demografía cambia. Mire, hace 10 años las motos eran el 10% del parque automotor, hoy en día son más del 50%, eso obliga a hacer unos cálculos actuariales, financieros, que hacen que sea mejor que cuando se trate de un seguro obligatorio, si es que el camino es un seguro obligatorio, tema que está por verse, la definición de la tarifa la haga una autoridad administrativa que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, yo no estaría en capacidad de decirle, mire, es que el costo tiene que ser tanto, el valor asegurado tiene que ser tanto, porque justamente en eso consiste la complejidad del tema. Por eso es que, por ejemplo, en otros seguros obligatorios que ya existen y que tomaron años en construirse, como el SOAT o como riesgos laborales, es ¿aló? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Es la autoridad administrativa la que periódicamente fija la tarifa, no el legislador. Bien. Entonces, ese es uno de los defectos del artículo, que es que se casa con un costo de la tarifa, creo que habla de 7 salarios mínimos o de 15 según el tamaño del vehículo o según el tipo de licencia, y eso nos parece antitécnico. Pero repito, el problema fundamental es que uno, le hace daño al proyecto de ley, que es un buen proyecto de ley, y dos, pues plantea temas que usted ya ha mencionado. Por ejemplo, ¿por qué es el titular de la licencia el que debe pagar esto si él no es el que está generando el riesgo? En fin, hay muchos temas para mirar. Para eso es que debemos sentarnos y pongo a disposición la expertise del sector asegurador a ver cómo solucionamos un problema que en efecto el senador tiene razón, existe y no podemos ignorarlo. Senador, es que en la pregunta que le hacían antes no me quedó claro finalmente si ustedes saben cuál va a ser el valor que va a pagar la gente. Específicamente, yo entendí que usted había visto el video del congresista electo Briceño, que le parece que hace un buen trabajo, pero finalmente no entendí si el congresista cuando da esos valores tiene razón o no, porque lo que al final le interesa a la gente, si van a insistir en eso, es cuánto más hay que pagar. Mira, ¿quién pregunta? Disculpa. Jorge Espinosa, senador. Jorge, yo te repito, ya este seguro existió mediante otro proyecto de ley. En ese entonces, los vehículos tenían que pagar cerca de 48,000 pesos anuales. Los carros tenían que pagar cerca de 48,000 pesos anuales por un seguro. Pasa que ese seguro demoró funcionando cerca de 10 meses porque lo tumbó la Corte Constitucional, porque estaba en cabeza de los CDA. Y las motos pagaban cerca de 25,000 pesos anuales. O sea, pagarían menos que una tanqueada al año por un seguro que le cubre todos los riesgos materiales que provoque un accidente. Aquí tengo varias pólizas en mis manos. Yo de todas formas le puse un techo en el proyecto de ley para que no superara el 0.5 del valor asegurado. O sea, ese 0.5 es a lo que se refiere el señor Briceño cuando hace su denuncia en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque para carros, está claro, para carros el proyecto estipula que serían 15 salarios mínimos. 15 salarios mínimos serían cerca de 27 millones de pesos más o menos, 26,200,000 pesos. El tope que le pusimos en el proyecto es que sería máximo hasta el 0.5 de ese valor, que serían cerca de 130,000 pesos. O sea, las aseguradoras no podrían superar ese valor por nada del mundo porque la ley se los impediría. Y para motos sería 7 salarios mínimos. 7 salarios mínimos cubriría daños hasta por 12,300,000 pesos más o menos. Y lo que tendrían que pagar sería cerca de, cerca de 60,000 pesos máximo, y no pueden superar ese valor porque el proyecto o porque la ley lo impediría. Eso es lo que estipulamos basándonos en los valores que tenía el seguro en la ley de 2022 que se tumbó en 2023. Pero más allá de eso, te digo una cosa, estos valores están sometidos a la discusión que se tenga, obviamente ese tope de 0.5%, el valor asegurado, a la discusión que se tenga en el último debate también del Senado de la República. Yo, como te digo, y le doy la razón al señor de Fasecolda, esto no es una camisa de fuerza, lo importante para mí es salvar el proyecto de licenciamiento por puntos, y si es necesario retirar el artículo en el último debate, que ojalá sea el martes o miércoles, si es que el Senado se reúne martes o miércoles,
pues yo retiro el artículo. Eso no es una camisa de fuerza para mí. Como te digo, yo estoy tratando de llenar un vacío legal que existe hoy en día. Doctor Morales, según ustedes mismos, hay una evasión muy alta del SOAT actual, casi de, digamos, la mitad del parque automotor en Colombia ni siquiera tiene SOAT y transitan libremente sin problema. A eso, agregarle otro SOAT para daños de materiales, pues lo hace prácticamente injustificable. ¿O usted qué piensa? Sí, en general, Juan Diego, ¿verdad? Sí, doctor Morales. Hola, Juan Diego, qué gusto saludarlo. Juan Diego, mire, tiene usted razón en que esa es otra de las complejidades de esta idea, y es cómo es el encaje entre un seguro obligatorio que ya lleva pues casi 50 años funcionando en Colombia, que es el SOAT, con este otro seguro. Es cierto, el senador lo explicó muy bien, que se ocupan de temas distintos, ¿no? El SOAT es para los daños a la persona, a la integridad física de la persona, y este es un tema para los daños materiales, ¿no? La puerta del carro, el poste de la luz, la tienda, como decía alguna de las periodistas. Son dos problemas distintos, pero claramente terminan juntándose porque es una carga a las personas, a los propietarios de los vehículos, a los de la licencia de conducción. Entonces, ese encaje, ese diálogo entre el SOAT y esta idea es una de las complejidades que hay que sentarse a mirar con un poco más de calma. Entonces, y claro, habría que mirar el tema de la evasión que usted menciona y en el que tiene toda la razón. Pero además le agrego lo siguiente, Juan Diego, haciéndole, digamos, una réplica cordial y respetuosa al senador. Esta idea de que haya un tope en la ley, que claro, él con toda razón lo presenta como una buena noticia para que no haya excesos, también plantea problemas, porque ¿por qué el tope es del 0,5 o por qué 7 salarios mínimos o por qué 15 salarios mínimos? ¿Dónde están los estudios actuariales? ¿Dónde están los estudios de tendencias demográficas, de tendencias de consumo? Vamos a tener en el futuro más motos, menos motos, vamos a tener más carros eléctricos, menos carros eléctricos, la gente joven ya no está, dicen las estadísticas, adquiriendo vehículos o por lo menos sacando licencias de conducción. Entonces, ¿en quién va a estar la carga de esto? Esos son temas, Juan Diego, súper complejos, que justamente por eso hacen que la maquinaria, filigrana de un seguro obligatorio sea tan compleja y no pueda pues aparecer como en un artículo. Ya se solucionó el problema, doctor Morales. El senador Elías dice que lo va a retirar y listo. Bueno, pues sí, pero yo tampoco quiero desestimar olímpicamente la preocupación del senador Elías. Yo le pido a él que nos convoque cuando empiece la próxima legislatura y con mucho gusto nos sentamos a trabajar en una cosa que deje tranquilo a todo el mundo y que solucione el problema que él legítimamente está planteando. Bueno, pero ya el senador generosamente ofrece retirar lo que es motivo de molestia. Al senador Elías, muchas gracias. Al presidente Morales de Fasecolda, muchas gracias.